Buenos días, padres de familia y estudiantes de grado 11, la mejor promoción 2020. Reciban un abrazo muy fuerte desde la virtualidad. Hoy quiero invitarlos y motivarlos a seguir trabajando en equipo para obtener los resultados que esperamos. Sabemos que no es fácil para ustedes, pero jóvenes lo podemos lograr. Quiero felicitar a cada padre de familia que está detrás de cada estudiante de la promoción, porque sabemos que están motivando, jalonando el trabajo para perseguir, conseguir los resultados que como institución nos planteamos. Hoy quiero resaltar también en ustedes, promoción, el esfuerzo y el compromiso que han demostrado en cada una de las actividades. Han demostrado estar preocupados, han estado atentos y eso se ha notado en los diferentes encuentros que hemos tenido. Hoy vamos a trabajar un tema que desde la clase anterior ustedes abordaron, que fueron los niveles de la lectura. Traigo nuevamente esa temática en el día de hoy porque considero, jóvenes, que debemos conceptualizar algunos términos, algunas definiciones para tenerlo en cuenta, porque aquí, jóvenes, se establecen, digamos, a nivel macro las estrategias que necesitamos para comprender el texto escrito. Recuerden que nosotros no solamente nos preparamos para pruebas internas, sino que nos preparamos para pruebas externas, tipo pruebas de Universidad de Antioquia, Nacional, de Córdoba, en fin, todo este tipo de universidades, ya sean públicas o privadas. Bien, el lenguaje, ustedes saben que es la que les da todos los componentes para entender, comprender y criticar un texto. Recuerden que la base de la lectura crítica o ese pensamiento se forma desde la filosofía y desde el lenguaje. Los profesores o el profesor Rubén y yo somos los responsables de desarrollar en usted esas competencias. Espero, jóvenes, que desde la casa estén aprovechando el tiempo para leer. Recuerden que hay unos textos que son asignados desde la materia, otros que son por gusto propio. Lo ideal es que usted continúe en ese ejercicio para entender los textos que lee. Bien, hoy vamos a trabajar entonces en un primer momento los factores del proceso lector y en un segundo momento los niveles de la lectura. Al finalizar este video les voy a asignar el compromiso del día de hoy, que lo harán llegar con las indicaciones que deje al final. Bien, así que todo el ánimo, toda la disposición, vamos a tener a la mano el cuaderno de lenguaje. Ya usted hizo un mapa conceptual, pensaría que tome datos significativos de lo que diga en el día de hoy. Tenga preguntas para el encuentro que tengamos en la videoconferencia, aclararla, y recuerde que todas las comprensiones lectoras que les estoy asignando son tipos de exámenes de universidades públicas. Bien, entonces, jóvenes, ánimos y vamos a iniciar conceptualizando. Bien, lo primero que vamos a trabajar, ya lo acabo de decir, son los factores del proceso lector. Bien, para eso voy a tener en cuenta dos aspectos: el texto y el contexto. Muy diferentes, pero que al engranarse arrojan excelentes estrategias para entender lo que leemos. Ustedes, por ejemplo, en algunas comprensiones que hemos trabajado en el salón, manifiestan no entender, que no hay claridad, o bien el hecho de no comprender muy bien ese texto hace que influya al momento de dar respuestas correctas. Bien, recuerden que nos estamos formando o estamos desarrollando competencias requeridas para la prueba número 3. Y cuando hablo factores de lectura, quiere decir que usted en este punto está en la capacidad de entender y comprender cualquier texto que se le sugiera. Tenemos como base en la malla dos textos, dos temas: el teatro griego y el discurso político. Ya trabajamos, los aspectos más sobresalientes de estas dos temáticas. Hoy vamos a trabajar desde lo global, desde lo macro, para abordar esos temas que nos van a evaluar a finales de este mes. Bien, entonces, cuando a nosotros nos hablan de texto, no solamente vamos a entender que el texto es lo que vamos a encontrar en un párrafo, sino, jóvenes, es todo lo que rodea el acto comunicativo. El texto es una unidad cargada de significados. Cuando digo cargada de significados, doy a entender que usted, cuando habla en la cotidianidad, lo hace
con una intención comunicativa. Profe, entonces, siempre que hablo hay una intención, por supuesto, usted habla con una intención comunicativa. Si usted lo hace, si están hablando, por ejemplo, de política y usted viene a hablar de un tema ajeno al que está en ese momento dialogándose, está fuera de contexto. ¿Por qué está fuera de contexto? Porque no es coherente con lo que se está diciendo. Entonces, jóvenes, primer elemento, el texto es una unidad cargada de significado que obedece a una situación comunicativa. Y usted, como sujeto de la enunciación, va a emitir su discurso con una intención ya predestinada. ¿Listo? Ahora bien, cuando hablo, jóvenes, nuestro discurso se encuentra enmarcado o está lleno de una situación o de una realidad cultural, política, psicológica, en fin. Y estos jóvenes lo vamos a encontrar o va a interferir cuando hablemos del contexto. Bien, entonces, cuando hablamos de texto, vamos a tener en cuenta que es una unidad con sentido completo y que hace referencia a todo el entramado de la comprensión lectora. Dejando eso claro, ahora vamos a pasar al contexto. Bien, y el contexto es todo el fenómeno lingüístico que rodea el acto comunicativo. Y para entenderlo debemos tener en cuenta que hay un contexto textual, que hay un contexto extratextual y un contexto psicológico. Recuerden que esto hace parte de los factores del proceso de lectura. Cuando hablo del contexto textual, hago referencia a todos los enunciados, a todo lo que hablo cuando elaboro un texto, ya sea escrito o ya sea oral. Es decir, es todos los enunciados que rodean la realidad del texto. Cuando hablo de lo extratextual, tengo en cuenta aspectos como el tiempo, el espacio, el clima, son todos los factores externos que influyen en el proceso de la lectura. Y cuando hablo del contexto psicológico, y aquí voy a resaltar porque ustedes cuando la profe le dice, bueno, vamos a leer, por ejemplo, en este caso, vamos a leer Jekyll y Mr. Hyde, usted va a su cama, la acomoda de una manera que usted queda en su zona de confort, asume el libro y a los 15 minutos tiene sueño. Quiere decir que en el aspecto psicológico influye aspectos como el sitio que disponga para leer, también mi estado anímico. Quiere decir que si, por ejemplo, tengo una decepción amorosa, al momento de leer no voy a tener el mismo resultado que lo haga de la misma manera, estando bien anímicamente. ¿Listo? Entonces ya sabemos que dentro del contexto encontramos aspectos como el textual, el extratextual y el psicológico. Teniendo estos elementos claros, que son elementos que hacen parte de este gran concepto, vamos a pasar a los niveles de lectura. Quiere decir que cuando hablamos de niveles de lectura, como su nombre lo indica, niveles, jóvenes, es como si estuviéramos en un juego o un videojuego y hay ciertos niveles que nos permiten avanzar. Y para nosotros para tener una excelente comprensión lectora, debemos superar todos estos niveles para obtener excelentes resultados. ¿Bien? Entonces, el primero que vamos a profundizar es la lectura literal. La clase anterior ustedes hicieron una comprensión lectora. Esta se divide en básico y avanzado. Cuando hablamos del básico, hacemos referencia a ese término que es evidente en la lectura. Entonces yo digo, por ejemplo, Caperucita Roja llevaba su capa de color rojo, valga ahí la repetición del término, y la pregunta es, ¿de qué color era la capita? Y evidentemente usted ya encuentra en la lectura que era roja. Así vamos a encontrar de forma muy clara, muy sencilla, algunos términos. Esto aplica también, muchachos, para los sinónimos, cuando le dicen, por ejemplo, este término se puede reemplazar sin alterar el sentido por.
también va a ocurrir cuando me digan el conector pero se puede reemplazar por sin alterar el sentido del texto. Entonces, aquí hablamos desde la literalidad, entendiendo la literalidad como lo explícito en el texto, lo evidente. Y vamos a hablar de un nivel avanzado. Si bien es cierto que hace parte de lo literal, también lo es que en el avanzado vamos a hablar de la paráfrasis y vamos a hablar del resumen. Es decir, que yo voy a tener un concepto que voy a decir lo mismo en otras palabras sin alterar el sentido. Es decir, que invita al lector que haga una construcción de un significado. Bien, ahora vamos a trabajar en el nivel inferencial y este nivel exige mayor participación del lector porque le corresponde descubrir lo que dice la lectura, lo que está oculto, lo que no nos dice y por eso exige mayor comprensión, ¿sí? Entonces, digamos que es tipo investigador. ¿Qué es lo que nos está ocultando? ¿Qué es lo que no nos dice el texto? Entonces, por eso requiere mayor compromiso lector para obtener las respuestas acertadas, ¿ok? Nos vamos al componente o a nivel analógico. Y en grado 10º trabajamos las analogías, pero lo trabajamos de una manera más sencilla. Cuando trabajamos las analogías decíamos, son relaciones de equivalencia entre un término y otro. Entonces, cuando nos dicen que hagamos una comparación o hagamos una relación entre un texto y otro, quiere decir que nosotros jóvenes debemos tener un buen nivel cultural porque nos van a pedir establecer relaciones literarias, de frases filosóficas y debemos jóvenes tener un conocimiento enciclopédico. ¿Por qué? Porque nos permite o nos buscan qué tanto sabemos de nuestra o de nuestro alrededor. ¿Listo? Y en el crítico valorativo están jóvenes ligados a la escritura. Es decir, asumo el texto, lo interpreto y asumo mi posición. Es decir, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con lo que están diciendo. He aquí la relevancia de la escritura, porque usted se ve motivado o se ve dada la circunstancia, lo que le dice el texto, llevarlo a la escritura, entendiendo aquí la escritura como un proceso conciso y breve. Bien, entonces, jóvenes, aquí hemos visto los aspectos más significativos de los niveles de lectura. Es importante tener claridad en cada uno de ellos porque se requieren para abordar cualquier texto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a buscar en mi blog la comprensión lectora sugerida, vamos a trabajar la inferencial. Quiere decir, como lo acabo de explicar, que usted debe buscar las pistas de la lectura, lo que nos da a entender. En la videoconferencia vamos a aclarar todas las dudas o todas las inquietudes que se han generado a partir de este encuentro de la virtualidad. Quiero decirles, jóvenes, que fue un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Espero que haya sido muy clara, haya sido muy práctica al momento de entender los factores del proceso lector. Y nos vemos en la próxima clase con el tema que sugiere la malla, Renacimiento y Edad Media. Los invito a que de antemano vayan consultando para que podamos en la videoconferencia compartir información. ¡Feliz día!